Exaltación Juvenil, palabra de vida eterna. Pastor Robin Boswell. Palabra de vida eterna acá en Exaltación Juvenil, gracias al apoyo de Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Nuestra reflexión acá en Exaltación Juvenil, compartiendo palabra de vida eterna. Salmos capítulo 26, verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué importante, juventud, pueblo de Dios, qué importante tener presente en nuestra vida que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que pensamos, sabe de alguna forma. Todo lo que nosotros pensamos es conocido por Dios. Él es omnisciente y lo sabe todo, así que debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que pensamos. Pues no podemos ocultar nuestros pensamientos a nuestro amado Dios. Al hablar de pensamientos estamos hablando de esas ideas que surgen, que traen consigo lo que son las acciones, así que regularmente se piensa y luego se actúa, es decir, para poder realizar algún tipo de actividad, primero la pensamos, la formamos ahí en ideas y luego la ponemos en práctica. Así que los pensamientos son esos procesos mentales que nos permiten entonces formar ideas, llevarlas a las acciones y por tanto pues tomar también decisiones. Importante entonces considerar que de los pensamientos que tengamos dependen también nuestras decisiones. ¿Cuáles son sus pensamientos, juventud? ¿Qué pensamientos tiene, joven, señorita? ¿Será que usted está pensando únicamente lo correcto? Es importante que conozcamos entonces qué piensa Dios de nosotros, porque Él dice que tiene pensamientos también hacia nosotros. ¿Cómo serán los pensamientos de Él hacia nosotros? Él dice en Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y es que esto sucede muchas veces en la vida del ser humano. Cuando no nos sometemos a Dios, entonces nuestros pensamientos están lejos de la voluntad de Dios, lejos de sus pensamientos. Nuestra oración debe ser siempre, juventud, Señor amado, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Así que eso es importante considerarlo, porque si nosotros no nos sometemos a Dios, no buscamos el hacer su voluntad, entonces nuestros pensamientos seguramente van a estar en contra muchas veces de los que Él tiene, y entonces las decisiones que tomemos van a ser decisiones pero muy, muy malas. Dios desea que nosotros estemos en esta tierra prósperos, pero muchas veces esa prosperidad va a depender de nuestras decisiones. Si nuestros pensamientos están conforme a la voluntad de Dios, seguramente vamos a encontrar entonces la prosperidad que tanto anhelamos. En Proverbios capítulo 4, verso 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Cuando nosotros pensamos en someternos a Dios, entonces Dios se encarga de examinar nuestro caminar y nos lleva al camino correcto cuando de pronto estemos ya fuera de Él. Cuando nuestros pensamientos son conforme a su voluntad, entonces vamos a estar siempre pensando en el hacer su voluntad. En donde quiera que estemos, vamos a estar pensando: Dios, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Esos pensamientos generarán ideas de cómo hacerlo, y las ideas más próximas que pudieran ser para que nuestros pensamientos estén sometidos a los de Dios es una relación personal a través de la oración. Debe usted, joven, usted, señorita, pensar siempre en orar, en hablar con Dios. Es importante que usted piense hablar con Dios en oración a cada momento.
Es importante que usted entonces considere un tiempo especial para hablar con Dios en oración. El orar debe estar en sus pensamientos. El leer la palabra de nuestro Dios también debe estar en sus pensamientos, que no falte en el día ese pensamiento de decir: voy a leer la palabra de Dios, voy a leer, voy a aprender a través de la palabra. Ese pensamiento debe estar allí. Así como también alabar y adorar el nombre de nuestro Dios debe ser un pensamiento que debe estar ahí en nuestra mente siempre. El querer, el disponer, el alabar a Dios, sabiendo que Él habita en medio de la alabanza, nos trae consigo su presencia. Así que importante considerarlo. Allá en Jeremías capítulo 29, verso 11, nuestro buen Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que los pensamientos de Dios para sus hijos e hijas son pensamientos de bien, no de mal. Y es que esos pensamientos de bien se materializan cuando nosotros tenemos precisamente esa relación personal con Él, porque si vamos en oración, Dios nos va a hablar, nos va a revelar sus pensamientos. Y leemos su palabra, allí también vamos a encontrar respuestas. Y si alabamos y adoramos su nombre, por supuesto, su presencia va a estar con nosotros. Y entonces vamos a adquirir esa capacidad de poder tener nuestros pensamientos conforme a sus pensamientos. Es interesante entonces, juventud, interesante lo que nos dice la palabra de nuestro amado Dios. También nos menciona allí en el Salmo capítulo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y es que muchas veces, a consecuencia de quizá las malas experiencias que podemos tener acá en la tierra, muchas veces inmediatamente quizás se van a generar malos pensamientos en nuestra mente. Por decirles, y de pronto nos hacen daño o nos hacen injusticia, o de pronto hablan mal en contra de nosotros, o hablan mentira o nos hacen maldad, de pronto inmediatamente puede surgir el pensamiento de venganza, de hacer daño también. Y es ahí en donde tenemos nosotros que tener pues ese dominio propio, juventud, para someter esos pensamientos y no dar lugar a que se vuelvan una realidad. Por eso el salmista dice: conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que cuando esos pensamientos vengan de hacer maldad a alguien más, aunque sea merecido quizá el pensarlo así, recuerde que nuestro Señor Jesucristo pensó de diferente forma. Cuando Él dice: oísteis de la ley que debes aborrecer a vuestros enemigos, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Esos pensamientos de amor hacia el enemigo son bastante difíciles de tener quizá, porque tenemos una humanidad que busca también venganza. Pero hoy Dios nos recuerda que debemos someter nuestros pensamientos a Él para que no hagamos nada de lo que pueda desagradarle a nuestro Dios. Recuerde que es más importante agradar a Dios que al mismo hombre. ¿Y qué puede resultar de los malos pensamientos? Bueno, en el hecho de poder comprender lo que Dios dice en su palabra, en San Marcos capítulo 7, verso 20, ahí nos menciona: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dice la Escritura. Y estos pensamientos provocan, dice, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que los malos pensamientos pueden dar lugar a estas acciones de maldad. Así es, porque todo lo que se menciona acá primero se planifica. El adulterio, la fornicación, el homicidio, hurtos, avaricias y lo demás que menciona primero surge en el pensamiento, su planificación.
Y cuando ya se ha planificado y no se tiene el temor de Dios, entonces se lleva a la práctica, se toma una decisión mala que traerá seguramente consecuencias también malas, aunque quizá no inmediatamente, pero con el paso del tiempo sí se va a ver esa consecuencia mala para quien tomó esa decisión. Por eso es importante que nuestros pensamientos entonces estén sometidos a Dios. Así que, juventud, acérquese siempre a nuestro Dios y dígale: Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Eso es importante. Dios va a escuchar su oración y por supuesto que le va a ayudar para que usted siempre tenga pensamientos de lo mejor para agradar a nuestro Dios. Y es que muchas veces los pensamientos nos van a engañar. Allá en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que a veces el enemigo también intervendrá en nuestros pensamientos diciéndonos que hagamos lo que a Dios no le agrada. Y es que así comienza entonces a formularse en la mente el pensamiento para pecar. Y si no se somete uno a Dios inmediatamente, es posible que sí se consuma el pecado. Y recuerde que el pecado traerá consigo la separación hacia nuestro Dios. El pecado es esa barrera que separa al hijo de Dios, hija de Dios, si es que ya hubiese recibido a Jesucristo en su corazón, le separa de él, de nuestro Dios. Es esa barrera que aleja al ser humano de nuestro Dios. Así que importante entonces, juventud, que usted pueda someter sus pensamientos, que todos sometamos nuestros pensamientos a nuestro amado Dios. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo da un consejo muy oportuno y dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así que importante entonces, nosotros hoy tenemos que tomar esa actitud de examinar todo lo que escuchamos para que no se genere en nosotros un pensamiento incorrecto, sino más bien que todo lo que pensemos sea en el sentir de agradar a Dios en todo. Es importante, juventud, de que en este tiempo sus pensamientos sean buscarle a nuestro Dios. Le decía, pensar en orar, pensar en leer la palabra, pensar en alabar, en adorar a Dios, pensar en escuchar su palabra. Todo ello serán ingredientes muy oportunos para que nuestra mente esté siempre conectada con nuestro Dios. La palabra misma nos llama y nos pide que la mente que lleguemos a tener sea conforme a la mente de Cristo. ¿Y cómo pensaba nuestro Señor Jesucristo? Bueno, usted puede leer ahí en los evangelios cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver entonces que los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron pensamientos de bien. Él ayudó cuando tuvo que ayudar a alguien, Él tuvo compasión cuando tuvo que tenerla, tuvo misericordia también cuando tuvo que tenerla. Lloró cuando tuvo que llorar, se alegró cuando lo tenía que hacer. Así que sus pensamientos fueron siempre pensamientos de bien. Pero una característica que también resaltamos de él es que tenía una conexión con su Padre. Él mismo dijo: el Padre y yo uno somos. Así que es lo que garantiza entonces que nuestros pensamientos siempre sean pensamientos de bien. Y aunque merezcan a las personas que nosotros les paguemos, tal vez de igual forma haciéndoles daño, haciéndoles maldad, no lo hagamos. Él dijo en su palabra: dejadlo todo, mía es la venganza. Así que de esa forma podemos comprender entonces, amada juventud, que Dios desea que nuestros pensamientos sean conforme a sus pensamientos. Y si Él tiene pensamientos de bien para nosotros, es su deseo también que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien para con los demás, aunque, vuelvo a decirle, no lo merezcan. Y es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Él estaba ya en la cruz viendo a todos aquellos soldados que le hacían daño, que le estaban pues burlándose también, y más sin embargo Él tuvo siempre el pensamiento de que Dios
Dios no se los tomara en cuenta. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía intercedió por ellos estando ahí en la cruz. Así que sus pensamientos siempre fueron de bien. Él estaba pensando en el alma de todas esas personas y su oración era que no se les tomase en cuenta para que pudieran salvar su alma. Así que cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios por esas almas para que se arrepientan, porque de no hacerlo irán a una condenación eterna también. Así que nuestros pensamientos deben ser conforme a los pensamientos de nuestro Dios. Esto se logra si practicamos la oración, la lectura de la palabra, la alabanza, la adoración y el escuchar su palabra. Tendremos la capacidad entonces de someternos en pensamientos a nuestro Dios, y entonces sus pensamientos se van a materializar también en los nuestros y seremos de gran bendición. Que Dios les bendiga grandemente, amada juventud. Oración de fe. Y si usted considera que sus pensamientos no son los correctos ante Dios, hoy puede pedir perdón y acercarse en una oración como esta. Amado Dios y Padre que estás en gloria, reconozco que tú eres mi creador, mi formador. Tú me diste la vida con un propósito y hoy te doy gracias por recordarme que piensas en mí. Señor Jesucristo, reconozco también que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste a aquella cruz, dice tu vida, para perdón de mis pecados, resucitaste al tercer día y hoy vengo ante ti, te pido perdón, perdóname por todo lo malo que he hecho, todo pecado cometido. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Acompáñame de aquí en adelante para no apartarme de ti. Espíritu Santo, reconozco que tú estás acá para guiarme también, fortalecerme y consolarme cuando así lo necesite, y te doy gracias por mostrarme siempre el camino correcto, el Evangelio, que ahora sé es poder de Dios para mi salvación. Gracias, amado Dios, gracias por permitir, Señor amado, saber y comprender que tú piensas en mí, y ayúdame a que mis pensamientos sean conforme a los tuyos. Dame fortaleza, sabiduría, conocimiento e inteligencia para lograrlo. Es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Suscríbete a este canal Exaltación Juvenil, Palabra de Vida Eterna. Pastor Robin Boswell. Dios te bendiga.